Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. La Torah, la Biblia, el Pentateuco, instruye en los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué quiere decir honrar al padre? Es un término muy difícil realmente de definir. Entonces el Talmud dice lo siguiente: honrar quiere decir, si tu padre necesita mantenimiento, tú lo mantienes. Si tu padre es borracho, tú lo mantienes. No te sientes en el lugar donde tu padre se sienta habitualmente en la casa. Generalmente en todos los hogares, en la mesa de comer, el padre tiene su asiento permanente. No te sientes ahí. No contradigas a tu padre. O sea, te dice específicamente qué es lo que tienes que hacer. Hay una frase que es clave en el judaísmo, que es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hay un solo Dios. Y esa es la frase con la cual uno debe abandonar este mundo. Es lo último que debes decir. Inmediatamente hay un párrafo en la Torah, porque esa está escrita en la Torah, que dice lo siguiente: y amarás a Dios, ve'ahavta et Hashem Elokeja, a tu Dios, con todo tu corazón, con todo lo que tienes, amarás a Dios. ¿Qué quiere decir amarás a Dios? Entonces la tradición judía dice lo siguiente: de que hagas de que otros amen a Dios. ¿Qué quiere decir amar a Dios? Estudiar los textos que Dios reveló, la Torah, y luego la explicación que es el Talmud. Que honres, que des respeto, que admires a personas que han estudiado mucho y que trates a toda la gente con mucha cordialidad, no las enfrentes, sino todo lo contrario, de manera amistosa. Entonces te dice que amar a Dios tiene que traducirse en cierto comportamiento, porque eso de amar a Dios, la palabra amar, es sumamente difícil de definir. ¿Qué quiere decir amar a Dios? Muchos creen de que en el judaísmo solamente se habla de justicia, de reglas, no, hay también amor. Pero ese amor tiene que ser traducido de alguna manera, de una manera concreta, que también se pueda medir. Uno puede decir: tú amas a Dios, bueno, demuéstramelo. ¿Cómo demuestras tu amor por Dios? Pero de eso se desprende algo, creo que es sumamente importante. El amor a Dios no es solo para los rabinos, no es solo para los estudiosos, es para todo el mundo. Todos tenemos que recitar 2 veces al día de Ahavta et Hashem Elokeja bechol levav. Tienes que amar a Dios con todo. O sea que el estudio no pertenece a una casta, a un grupo selecto, sino todo lo contrario. Cada uno de nosotros debe de ser un estudioso. Yo lo he repetido en muchas oportunidades. Yo nací en una aldea en Polonia. Yo nací en la Edad Media porque no había electricidad en la casa, no había electricidad en la ciudad, no había agua potable. No quiero decirle todas las consecuencias de la vida. Sin eso había lámparas de querosene. Era otra cosa. La gran mayoría, por ejemplo, de gente cuando recibía una carta no sabía cómo leer. Tenía que ir donde el farmacéutico o el cura, que sí sabían cómo leer, para que le diga qué es lo que está escrito ahí. Algunos había escuelas, no digo que no, pero muchos trabajaban la tierra ni tenían tiempo para eso. O sea, el analfabetismo creo que era el de la mayoría, pero en la comunidad judía no había un solo analfabeta. Todo el mundo sabía cómo abrir un libro de rezos y rezar. Todo el mundo sabía cómo abrir el Humash, el Pentateuco impreso, y leer. No entendía mucho, entendía poco, sabía algo, algunos sabían más, otros sabían, pero no había ninguno que era analfabeta, porque el estudio para nosotros es primario. O sea, todo el mundo tenía que aprender las bases elementales, que es la lectura, a la traducción de palabras de hebreo, aunque el idioma cotidiano era yiddish, era otra cosa, el polaco. Sin embargo, las palabras hebreas que venían de la Torah también eran parte del léxico del hablar común. Lo que quiero decir con eso es que la tradición judía te dice que amar a Dios tiene que traducirse en algo concreto, y sobre todo tienes que saber de que eso tiene que traducirse en acciones completas. Por ejemplo, en épocas anteriores, un comerciante muy exitoso que tenía una hija para casar no buscaba a otro comerciante exitoso que tenía un hijo para que contraigan matrimonio, la pareja. No, iba a la yeshiva, iba a la casa de estudio para ver el muchacho más
estudioso el que había avanzado más en los estudios para que sea su yerno, porque el aprecio por el estudio, por el conocimiento era tal. Bueno, en la tradición judía eso ha sido un constante. El amor a Dios tiene que ser estudiando los textos sagrados, traduciéndolos a tu vida y respetar a todos los seres humanos. Recuerda que todos somos los hijos de la primera pareja, de Adán y Eva. No hay ningún sector de la humanidad que puede decir, mis ancestros son mejores que los tuyos, porque todos proveemos de la misma raíz. Yo creo que un mundo sería mucho más habitable, mucho más cordial, si tomáramos eso en consideración, de que el aprecio por el estudio, por los estudiosos, el respeto a los eruditos, ese debe ser nuestro comportamiento, que también debe traducirse en un comportamiento cordial y amistoso hacia todo ser humano.